El 2 de febrero de 1981, Iron Maiden lanza su segundo álbum de estudio titulado Killers. Este disco representaría, en muchísimos sentidos, un final y un comienzo para la banda de Steve Harris, bajista y alma mater del grupo, pero que igualmente dejó un puñado de clásicos invaluables para los fans de la doncella y del heavy metal en general. A 4 décadas de su lanzamiento, desde Maiden Arg, quisimos homenajearlo, reuniendo los testimonios de algunos periodistas y músicos, nacionales e internacionales, para que nos dejen sus opiniones sobre esta placa que, 40 años más tarde, sigue siendo tan asesina como aquel entonces. Hola, soy Fernando Serani, fotógrafo, periodista y dueño del sello Blackstar. Y estamos acá para los 40 años de Killers, disco fundamental de Iron Maiden y de la historia del heavy metal. Para mí los dos primeros discos de Iron Maiden son únicos en la discografía no solo de la banda, sino en mi historia personal. Tengo un gran cariño con Paul Di'Anno, con la primera formación también. Y lo que representa para mí este disco es nada más y nada menos que uno de los primeros discos de heavy metal que escuché en mi vida, junto con Noticias del Mundo de Queen y Paranoid de Black Sabbath. Así que cuando era muy pequeño, fines de los 80, un primo mío me alcanzó un cassette de Killers. Y cuando escuché Wrathchild, creo que fue el tema más rápido y bestial que he escuchado en mi vida. Killers. 40 años de Killers. 40 años. Segundo disco emblemático de Iron Maiden. Sinceramente excelente, porque marcó el principio o la continuidad de lo que fue después Iron Maiden. Por supuesto después vino Leonard Dickinson, pero esa es otra historia. Pero Killers es un disco fundamental en la discografía, con temas impresionantes que Maiden nos estaba acostumbrando a deslumbrarnos con lo que hacía. Así que fue un inicio para mí el disco Killers, y después tuve la fortuna de poder trabajar con Paul Di'Anno y editar un homenaje a Iron Maiden con mi sello. Hola amigos, soy Luciano de Ataque 77. Bueno, quiero festejar este nuevo aniversario del segundo disco de una de mis bandas favoritas, de Iron Maiden, por supuesto, estoy hablando. El disco es Killers, un disco importantísimo en la historia de la banda. Creo que los reafirma como el grupo principal de lo que fue la nueva corriente del metal inglés. Sin duda, bueno, hay dos sucesos importantes en este disco. El ingreso de Adrian Smith, el guitarrista, bueno, uno de los guitarristas favoritos de mi historia con la música, con su Les Paul, la verdad que con un sonido un poco más sucio, un poco más punk. También, bueno, la última grabación de Paul Di'Anno, que también cantante increíble. Después, bueno, obviamente reemplazado por Bruce Dickinson, donde la banda siguió creciendo y llegando a grabar por ahí los mejores discos de la historia de la banda. Pero bueno, creo que Killers es fundamental, es uno de mis discos favoritos. Así que bueno, aprovecho, me voy a escuchar algunos temitas. Asesinos, Killers, el segundo disco de Iron Maiden. Hay un montón de factores que determinan y hacen de Killers el disco al cual le tengo más cariño en la discografía de la doncella. En principio, porque me cae muy bien Paul Di'Anno, siempre me cayó muy bien, me parece que esa impronta punk nunca la recuperaron, a sabiendas que luego ingresó Bruce Dickinson, por supuesto,
y que tal vez Steve Harris me putearía por decir esto, ¿no? Que siempre le renegó el punk y no lo quiere para nada, pero para mí esa esencia está, y además está esa inocencia que también se refleja en la contraportada. Mirá lo que es esto, es una inocencia absoluta. Después está tal vez muy estudiada la discografía de Maiden, la producción, y justamente si hablo de producción, Martin Bird produce este disco, es un productor emblemático de Purple Sabbath, y ni que hablar de la doncella. This is Jarvis Leatherby from the band Night Demon. We're here to talk about Killers, the second full-length album from Iron Maiden. Happy Anniversary turns 40 years old this year. I'm turning 40 years old this year. I feel like an old man. It's hard to believe that that record is that fucking old. 40 years. It still sounds great. I listen to it all the time. It's in my top 3 favorite Maiden records of all time. I always felt that you could combine the first record and Killers and make the ultimate Maiden record. Just with classics off of both those. But definitely, you know, there's some amazing songs on the first record, but with Killers, you know, with the production of Martin Birch, that really brought them into their own and really made that record sound amazing. Bueno, me pidieron que comentara acerca de Killers, el segundo álbum de Iron Maiden de estudio, y si hubo algún tipo de progresión. Sí, por supuesto que hubo una progresión, y se nota especialmente en 3 canciones. En Wrathchild, en la que da el título al álbum, y en Murders in the Rue Morgue. En estas canciones hay como una visibilización de lo más progresivo de Steve Harris, de la influencia progresiva de Steve Harris. Ides of March is a great opener, on and on and on. Killers is one of my favorite songs. The title track is great. Obviamente después llegaría el número de la bestia y reescribiría no solo la historia de Iron Maiden, sino de buena parte de la música pesada. Pero sin duda, Killers fue uno de esos pasos fundamentales para llegar hasta el momento en que ingresó Bruce Dickinson y le dio otra dimensión con su voz a la banda. Pero bueno, de los grandes álbumes de Iron Maiden, ahí está Killers precisamente. Buenas noches, muchachos. Bueno, estamos festejando los 40 años de Killers, discazo. Y si tengo que hacer así una especie de análisis, Iron Maiden es un camino que nunca va a terminar hasta que ellos digan que se terminó. Pero lo que yo rescato es que de Killers, que primero tiene uno de los temas que más me gusta, que es Murders in the Rue Morgue, que tiene mucho que ver, no tiene mucho que ver, está basado en un cuento de Allan Poe, que significa mucho en la historia de Iron Maiden, y está plagado de riffs de Zeppelin, con esa onda. Bueno, 40 años de Killers. ¿Cómo resumir semejante placa en la discografía de Maiden? Es un disco que marca 2 ingresos. Por un lado tenemos a Adrian Smith, que entra en reemplazo de Dennis Stratton, y por otro lado Martin Birch, que entra a producir el disco y terminaría produciendo los mejores discos de Maiden, hasta Fear of the Dark incluido. Entonces, bueno, se juntan esos amores que tiene uno de la década del 70, que son los Zeppelin, y hay algo de Iron Maiden, de Black Sabbath, y hay un montón de cosas, y hay muchos climas, hay muchos temas que tienen mucho que ver con Jethro Tull, con las bandas que yo más amo. Así que disfrútenlo, ámenlo y escúchenlo de punta a punta, y no lo escuchen ni ninguna de esas boludeces que escuchan ustedes de lo que Twitter, no. Escúchenlo de punta a punta en el disco como responde. Creo que al no tener un cambio muy violento en la composición y en el sonido, Killers es una especie de continuación del disco debut. Tiene ese sonido más crudo, más rockero, sobre todo en las guitarras, que John the Number of the Beast empieza a desaparecer porque se meterían de lleno en un heavy metal más tradicional. Bueno, ¿qué tal? Soy Ricardo Puigros de la revista Efecto Metal y nos queríamos plegar a este gran homenaje que está haciendo la gente de Maiden Art por el 40 aniversario ya de Killers, este álbum de Iron Maiden que bueno, es muy parejo, muy compacto, muy poderoso, tiene buenas canciones y tiene la particularidad que desde aquí en más se consolidó ya la propuesta de la banda y también los catapultó
a ser uno de los referentes de esa movida que ya se estaba comenzando a formar a comienzos de los años 80. Hola, ¿qué tal? Acá Hernán Ríos y Ezequiel Echeverry, ambos de Sea of Maiden, o Sea of Maiden, si lo querés más americano. Estamos acá tomando una birrita, festejando los 40 años de Killers. Killers, ¿cómo lo obtuve? Bueno, en los años 90 y algo estaba de moda la Tranza Records, que no sé si alguien la recordará. Te vendía el blanquito regrabado, pero yo se lo compré a un pibe del barrio que me lo grabó en uno de Pimpinela, una cosa. De hecho, Killers tiene casi la misma duración que el disco debut y la mayoría de sus canciones, salvo el tema título que es mi favorito, y Murders in the Rumor, que ya habían sido escritas para la época del debut. A lo sumo tuvieron sus arreglos, pero bueno, la idea ya había sido concebida. Killers, uno de los discos de Maiden que a mí realmente me encantan, creo que marcaron una época, es el último disco con Paul Diano y es el fin de una etapa, ¿no? Párrafo aparte para Paul Diano, que para mí fue fundamental en estos primeros años, en estas primeras grabaciones de la banda, y también tiene un lugar muy preponderante dentro del corazón de los fans de Maiden, a pesar después de haber sido reemplazado por Bruce Dickinson, y ya sabemos lo que fue Bruce y lo que es para la banda. Pero Paul Diano tiene un lugar muy especial. Influyó a mucha gente, empezando por esta etapa increíble que hicieron. Me encanta el diseño, hay que adecuarse a la época, ¿no? El diseño es muy Maiden, es lo que representa Iron Maiden. Después los temas que a mí más me representan de ese disco son War Child, bueno, el mismo Killers, que con mi primer banda hacia allá en el año 96, junto con mi hermano Hernán, hacíamos tema Killers de covers. A fin de cuentas me parece que Killers tiene su éxito debido al peso de sus canciones. Está Wrathchild, que es un super hit que incluso fue tocada en un montón de giras a futuro. Después hay joyas como el tema título, como Murders in the Rumor, y algunas más desperdigadas que también son fantásticas, como por ejemplo Twilight Zone, Drifter o Another Life, que tiene un principio impensado para discos a futuro. Purgatory también es un temazo. Y a la distancia se lo ve como un disco ya de culto, ¿no? Por el año que se hizo, suena bastante bien, suena muy bien. Hola amigos de Iron Maiden Argentina, yo soy Tincho de Innerforce. Yo soy Pati. Y estamos conmemorando los 40 años del disco Killers de Iron Maiden. Una barbaridad, ¿no? Exactamente, el segundo disco de la banda, terrible al día de hoy, sigue estando vigente. Desde el punto de vista del sonido, de la técnica, de todo, nada. Es excelente Killers a mi criterio. Y creo que sigue influyendo a todos nosotros, ¿no? A los que seguimos tocando después de tanto tiempo. Vamos a hablar un toquecito de Killers, lo que significó para mí sobre todo. Es un álbum que descubrí, lógicamente no fui contemporáneo a la salida del álbum. Entonces es un álbum que descubrí después de haber escuchado otros. Pero realmente es donde se nota lo que vendría después, sobre todo en Number of the Beast y Peace of Mind. La evolución de Maiden. No quiero dejar de resaltar el laburo de Paul Diano, que yo siento que se lo tiene bastante relegado, obviamente que Bruce es Bruce, pero bueno, la realidad es que Maiden arrancó de esta manera y la segunda entrega a mi criterio fue muy superior a la primera. Me hubiera encantado como fan de la banda haberlo escuchado grabado íntegramente por Bruce Dickinson, pero bueno, está lleno de temas espectaculares, obviamente, ¿no? Por supuesto el tema Killers, Prodigal Son, bueno, todos, Innocent Exile, un montón de temas que son realmente espectaculares. El tema que más me gusta a mí es Wrathchild. No sé, sí, el mío es Murders in the Rumor. Ahí va. ...40 años de Killers, gran disco, emblemático disco de Maiden, uno de mis favoritos realmente si tengo que elegir. Y creo que son esos discos que son punto de inflexión en una banda. Iron Maiden los pone en escena, Killers lo lleva a otro nivel me parece. Killers de Maiden, aniversario, qué decir de este disco, ¿no? Recuerdo a mi viejo
mostrándomelo. Yo venía escuchando mucho el disco Peace of Mind y Powerslave. Me acuerdo que él me dijo, vos tenés que escuchar este otro disco, el segundo de Maiden, y te va a encantar. Asesinos, me dijo él, me acuerdo. De los grandes discos que tiene la banda, porque bueno, marca como un antes y después en lo que fue el sonido de ellos. Martin Bridge como productor e ingeniero también va a lograr ese sonido que se va a llevar puesto a la década de los 80. Y bueno, así fue como empecé a escucharlo y también me empecé a enamorar cada vez más de la banda, ¿no? Es una banda que tiene muchísimas etapas, muchas características distintas cada una de ellas y de las cuales ciertamente disfruto. Gran parte porque ingresa Adrian Smith a la banda, que es un poco el alma del sonido y la calidad de sonido que tiene Maiden. El ingreso de Adrian Smith se hace notar en las guitarras, en la composición, en el sonido de Maiden. Es un grandísimo disco. Un disco clásico de Maiden, un disco inevitable de Maiden, si es que Maiden tuviera discos evitables, ¿no? Pero bueno, dentro de la discografía de Maiden por ahí es uno de los que queda más lejos, pero aún así me parece que está bueno recordarlo, me parece que está bueno rescatarlo. Es el mejor disco con Diano, creo que nadie pone dudas. Y también es el disco que creo que demuestra un poco lo que era Diano como cantante, ¿no? Un cantante que podía ser bastante versátil dentro de sus limitaciones y que podía ser recontra aguerrido o más tranquilo para cantar, podía ser tener momentos incluso virtuosos. Es un disco que, bueno, 40 años después lo escuchás y refleja un poco lo que pasaba en esa época. Ese sonido de disco bien inglés, similar a Judas, esa onda de British metal que andaba dando vuelta, que bueno, después despegaron para hacer lo que fueron después. En un disco que no tiene temas de más, que tiene algunos instrumentales lindos, de esos que Maiden nos iría acostumbrando con el tiempo, y que tiene quizás una de las tapas más icónicas de la historia del metal, no solamente de la historia de Maiden. Creo que tranquilamente la tapa de Killers puede competir por la tapa más icónica del heavy metal de todos los tiempos, y seguramente puede competir por la mejor tapa de Maiden sin discusión. Creo que está ahí 1, 2 o 3 entre las mejores tapas de la historia del grupo, o por lo menos de las más representativas, incluso hasta por el uso de la luz que Derek Riggs le da a la ilustración en la camiseta de Lady. Es algo fantástico. La verdad que es un gran disco, cada tanto lo vuelvo a escuchar, no es de los que más escucho, pero siempre que lo escucho me sigue sorprendiendo, ¿no? Esa frescura que tenía la banda en ese momento, y creo que si tengo que elegir un tema me voy a quedar con Killers, porque la verdad que el riff ese y el ataque que tiene Paul Diano para cantar esa canción son infernales. Y aquellos que todavía no lo escucharon, porque sí, seguramente hay gente que no debe haber escuchado este grandísimo álbum de la banda, vayan y háganlo y no se pierdan de las maravillosas canciones que tienen. Que uno siempre vuelve, pueden salir bandas nuevas, pueden salir no sé, discos nuevos, pero uno siempre vuelve a esta reliquia. Así que creo que son esos discos claves en la historia de una banda. Creo que va a ser un clásico hoy y en 100 años, y de acá a la eternidad va a ser un clásico. Para resumir, me parece que Killers es un excelente ejemplo para disfrutar de la primera encarnación de Iron Maiden antes de los famosos años dorados. Así que los 40 años de Killers son fundamentales para la escena, imprescindibles para Iron Maiden y para mí también. Aguante Paul Diano y aguante Killers. Recuerden, siempre es un buen momento para volver a escuchar y disfrutar este disco. 40 años de Killers, toda una reliquia para el heavy metal y toda la institución. Un gran abrazo para todos los fanáticos de Iron Maiden. No puedo decir más nada, de un disco que marcó a fuego mi corazón metalero. Por siempre Killers, Asesinos, aguante la doncella. Felices 40 años a Killers y que sean muchos más.
Feliz cumpleaños, Killers. Ojalá festejemos muchos más. Thank you so much, Iron Maiden. Killers forever. Adiós, amigos. Up the Irons. Up the Irons. Up the Irons.